Y yo sigo y sigo hablando. Bueno, entonces, por acá dice alguien en el chat. Sí, 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 ya estamos grabando. Entonces, residuo, cualquier sustancia o objeto del cual se desprenda su generador, no utilizado por la actividad principal, pero susceptible de ser utilizado de forma externa o interna. Son objetos que por algún procedimiento, por alguna técnica, ¿cierto? Queda de pronto por ahí sobrando, pero hay un riesgo de que de pronto alguien de forma accidental vuelva y lo use. Y pues eso puede desencadenar una infección, un riesgo biológico. Bueno, esta parte de la normatividad, si no la vamos a saltar, porque hay unos cuadros que muestran, ¿sí?, cuál es el proceso. Bueno, el código de colores, esto sí es importante que ustedes se lo aprendan, ¿sí? Vamos a aumentar acá. El código de colores. Entonces miren lo que nos dicen. En todas las áreas del Instituto Nacional de Salud se van a depositar los residuos en los recipientes adecuados, los cuales deben ser de color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos. Deben estar marcados e identificados de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces vamos a ver la tabla. Miren acá. Miren que la mayoría son de color rojo, ¿sí? Pero ya vamos a ver que hay diferencias incluso entre el color rojo, ¿sí?, entre el color verde y lo que sería el color gris, ¿vale? ¿Que hay más colores? Sí, hay más colores. Por ejemplo, en algunos lugares usan un pequeño recipiente blanco para los de vidrio, el tarro azul para los plásticos, ya, pero vamos a ver que hay unas condiciones. Por ejemplo, yo puedo tener papel, pero si el papel está contaminado, pues entonces iría en otro lugar, ¿ya? Entonces, vamos a ver esas condiciones. ¿Sí? Pero principalmente los tres principales colores que deben haber en toda institución y que todo mundo debería conocer son el verde, el gris y el rojo. Ya los demás, como el azul para el plástico o el blanco para los vidrios, pues ya depende de otras cosas. Bueno, entonces vamos a ver que los riesgos, perdón, los residuos los vamos a dividir en dos grandes categorías: peligrosos y no peligrosos. Esas son las dos grandes divisiones. Acá le han puesto como peligrosos y no reciclables, ¿ya? Aquí creo que se equivocaron porque aquí era no peligrosos y dentro de no peligrosos va la subcategoría de los reciclables, ¿sí? No puede ir estos reciclables dentro de los no reciclables, no tiene sentido. Y pues estamos hablando de una guía del ministerio, o sea, del Instituto Nacional de Salud, no, no de cualquier guía, para que vean que cualquiera se puede equivocar, ¿sí? Y es el Instituto Nacional de Salud. Entonces, imagínense, cualquiera se puede equivocar, nadie está exento de errores, ¿sí? Pero pues para eso estamos aquí, para aprender. Bueno, entonces, peligrosos y no peligrosos. Esa es la gran división de cuando vamos a hablar de riesgos de residuos hospitalarios. Ya me volví a equivocar. Residuos hospitalarios. Siempre vamos a hablar de peligrosos y no peligrosos. Peligrosos, entonces vamos a ver muchos recipientes de color rojo, ¿sí? Y no peligrosos vamos a ver principalmente el verde y el gris. ¿Listo? Entonces, no solo aprendernos los colores, sino también aprendernos las categorías, ¿ya? Entonces vamos a ver biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios, ¿sí? Esas son las cuatro subcategorías de los no peligrosos, ¿sí? Una vez yo identifico que un residuo es no peligroso, es decir, no está contaminado, no se ha usado en pacientes, no ha tenido contacto con ningún fluido, ni ha sido usado para alguna técnica o procedimiento,
Entonces ahí yo ya puedo entrar a pensar que ese residuo es no peligroso. ¿Ya? Pero entonces ahora lo siguiente es saber qué tipo de residuo es. Si es no peligroso, entonces mirar qué tipo de residuo es para saber si puedo reciclar o no reciclar. Aquí la gran pregunta, una vez yo ya he respondido la pregunta de que es o no es peligroso, ahora tengo que responder la pregunta de si es o no es reciclable. ¿Sí? ¿Se puede reciclar o no se puede reciclar? Entonces, si se puede reciclar, iría en el tarro gris. Si no se puede reciclar y es no peligroso, entonces iría en el tarro verde. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera subcategoría que es biodegradables. Como el nombre lo indica, se degradan. ¿Sí? Biodegradables es que se degradan a sí mismos. Es decir, no necesitan la ayuda de algo o de alguien para que ese desecho se degrade. Por eso se les llama biodegradables. Ya sea por bacterias, ya sea por contacto con el medio ambiente, con el aire, se van a degradar. ¿Listo? Entonces no necesitan ayuda de intervención humana para degradarse. Por eso se les llama biodegradables. Y entonces vamos a ver la definición y algunos ejemplos de lo que puede ir en este recipiente. Entonces, se definen biodegradables como restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Entonces, miren que no cualquier papel yo puedo considerarlo reciclable. Es decir, hay papeles que no son aptos para reciclaje y aquí lo está mencionando. Papeles no aptos para reciclaje. Un ejemplo de papel no apto para reciclaje, aparte de los que aquí menciona, papel higiénico y servilletas. El papel higiénico y las servilletas se degradan por sí solos, ¿sí? Eso sí, siempre han sido biodegradables. Otro tipo de papel que yo puedo meter en esta categoría de no aptos para reciclaje es, por ejemplo, el papel carbón o el papel carboncillo. ¿Sí? No sé cómo le llamen, dependiendo de donde ustedes vivan. ¿Cuál es ese papel carbón? ¿Alguna vez han visto que ciertas facturas les ponen un papel negro debajo para que marque y escriba lo que usted escribió en la primera hoja, en la hoja de abajo? ¿Sí lo han visto? Sí, profesor. Sí, ese es un papel negro que usted pone en una hoja y usted escribe en la hoja de encima y voilà, queda marcado lo que usted escribió en otra hoja de más abajo. ¿Sí? Eso lo usan en las facturas, en cuentas bancarias, ¿ya? Ese es el papel carbón o papel carboncillo. ¿Listo? Entonces, ese papel no es apto para reciclaje. Eso no se puede reciclar. Bueno, y acá vamos a ver unos ejemplos. Miren acá, hojas y tallos de árboles, la grama, el barrido del prado, restos de alimentos no contaminados. Entonces, comida que no está contaminada puede ir en este recipiente. ¿Por qué? Porque la comida se considera como biodegradable. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el recipiente es de tarro verde y tiene que ir etiquetado o rotulado, como lo quieren llamar, con esta leyenda. No peligrosos, biodegradables. ¿Sí? Esa es la etiqueta para este tarro. En algunos lugares van a haber unas bolsas también. Entonces hay veces que le meten una bolsa, pero la bolsa tiene que venir del mismo color del tarro, es decir, tarro verde, bolsa verde.
Ahora vamos a ver los reciclables. Entonces miren lo que nos dice. Son aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos están algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos en desuso, entre otros. Y vamos a ver algunos ejemplos. Papel de archivo blanco que no tenga ninguna mezcla con otros materiales, vidrio, plástico, envases de aluminio. Como les digo, hay lugares donde están separando el plástico y el vidrio aparte. Pero con el vidrio vamos a ver algunas excepciones, sobre todo ahorita que empecemos a hablar de los riesgos. Y pues cuando se trata de vidrio hay que tener en cuenta qué tipo de vidrio, si es un envase que había ahí envasado. ¿Sí? Es decir, con el vidrio hay que ser un poquito más quisquillosos, incluso más que con el papel. ¿Ya? Con el papel, lo que hay que tener en cuenta es que ese papel, si lo voy a reciclar, ese papel no esté contaminado con algo, incluso con algo como comida. Tienes papel mojado, por ejemplo, o papel untado con algo, alguna resto de comida, ese papel no va a ser apto para reciclar. Entonces, siempre en la papelería que se vaya a reciclar, tener en cuenta que esté limpio, que no esté untado con restos de mm, cosas desechables, biodegradables, riesgo biológico. Mejor dicho, con el papel reciclaje hay que ser un poquito quisquillosos. Entonces, miremos acá. ¿Qué papel generalmente es el que se recicla? Acá lo está diciendo. Papel de archivo blanco, es decir, papel de hojas de historia clínica, papel de exámenes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con papelería. Y este tiene un símbolo especial, que es este que está acá, ¿sí? 3 flechas en forma de triángulo, curvadas. Ese es el símbolo del reciclaje, ¿ya? Y el recipiente pues, se va a rotular como material reciclable. Recipiente de tarro gris. Y generalmente pues no se le empaca en bolsa gris como en el caso del tarro verde, ¿sí? Sino que en alguna bolsa corriente, ¿ya? Bueno. Antes de pasar a la otra, tenga en cuenta que esto también se recicla. Las radiografías se reciclan. Hay muchas veces que el paciente no tiene ningún interés en llevarse la radiografía para su casa. Entonces, tengan en cuenta que el papel de la radiografía, que es como una especie de plástico, eso se recicla. Ultra reciclable es las radiografías. Y en el caso del plástico, pues que no tenga lo mismo, que no tenga residuos de comida, que no tenga, ¿sí? El plástico también es altamente reciclable, pero también depende del tipo de plástico. Y en algunas instituciones están usando el recipiente azul para reciclar plásticos. Bueno, y ahora los inertes y los ordinarios. Como pueden ver, también se elimina el tarro verde, pero hay una diferencia, ¿sí? Y la diferencia era si se degradaban o no se degradaban. Si se degradan, pues ya saben que es un biodegradable. Si no se degradan, pues entonces estaríamos hablando de inertes o de ordinarios. Inerte nos dice que son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima. Y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. En esa categoría van a estar el papel carbón y algunos plásticos. Entonces miren el papel que les estaba hablando ahora rato. El papel carbón. Eso no es reciclable. ¿Sí? El papel carbón no es reciclable y lo que les decía, no todos los plásticos son reciclables. Entonces eso va en inertes. Ordinarios o comunes nos dice aquellos generados por el desempeño normal de actividades. En estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías.
Ejemplos de estos ordinarios y estos inertes, acá no lo dice. Servilletas, empaques de papel plastificado, barrido, colillas de cigarrillo, icopor limpio, vasos desechables, papel carbón, tela, minas de lapiceros, empaques de alimentos. Entonces, aquí se responde la gran pregunta de si el papel carbón es reciclable o no. Aquí ya entra, me está diciendo que no es reciclable. Si alguno tenía la duda con el icopor, lo mismo. Aquí nos está diciendo que el icopor no es reciclable. Otra pregunta posible es, ¿qué pasa con los vasos desechables, los platos desechables, los tenedores, las cucharas con las que uno a veces le dan de comer a uno en los restaurantes o en las cafeterías de los hospitales? ¿Sí? Generalmente son cubiertos desechables. Entonces, ahí se responde esa pregunta. Bueno, ¿qué pasa con las cucharas desechables? ¿Sí? Los tenedores de plástico, los cuchillos de plástico. ¿Se puede reciclar eso? Pues aquí ya no lo está diciendo, nos dice que no es reciclable. ¿Ya? No es reciclable y genera contaminación. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, una de las grandes discusiones que se armaban allá era por la cafetería. ¿Sí? Porque la universidad pues tiene una cafetería central que hace almuerzos para todos los estudiantes. Como nosotros, los que estudiamos las carreras de salud, no estábamos en la sede principal, es decir, todas las carreras de salud estaban en otro lado, quedamos ubicados detrás del hospital universitario, enfermería, medicina, fisioterapia, odontología, todas quedaban en otra sede, que es la sede que queda detrás del hospital departamental, el hospital universitario, que es el que queda por la calle Quinta, mientras que la sede principal queda por Unicentro. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban los almuerzos, 500 almuerzos llevaban todos los días de la sede principal a la sede secundaria, que sería la que queda atrás del hospital. Y pues todos los días eso iba en ese tipo de recipientes, icopor, vasos plásticos, platos plásticos, cucharas, tenedores plásticos, y estoy hablando de que todos los días eran 500. Imagínense, todos los días 500 cucharas, 500 platos, 500 vasos. O sea, era mucha contaminación realmente cuando tú te fijas porque es material que nunca se va a poder reciclar, ¿sí? Es material que nunca se va a reciclar. Entonces, ¿qué está generando a la larga? Contaminación. Entonces, había esa discusión de por qué no podían montar una cafetería porque igual el presupuesto lo hay. O sea, si hay plata para pagar todos los días el transporte, todos los días para comprar vasos, platos, cucharas, todos los días, digamos, se hacía ese gasto, esa inversión, ¿por qué no se podía entonces poner una planta para instalar una cafetería? Porque hasta el espacio lo había el espacio de cafetería, las sillas, todo. Pues era como absurdo, ¿cierto? Pero pues eso ya depende también de la voluntad de las personas que administran, de los decanos, de los directores, ¿ya? Pero es contaminación que está ahí, es real y todos los días se genera. Todos los días se generan grandes cantidades de este tipo de ordinarios, ¿ya? Entonces, se rotula como no peligrosos, ordinarios o inertes, ¿sí? Tarro verde. Entonces, hasta ahí hemos visto no peligrosos. Aquí de pronto se equivocaron con el título, aquí era no peligrosos, le pusieron no reciclables. No peligrosos, ¿sí? Y estos son los 4 tipos de desechos que no se pueden reciclar. El papel, miren que acá nos dice minas de esfero. Realmente aquí se están refiriendo es a los famosos portaminas. ¿Todos han visto cómo es un portaminas? Es como una especie como de lápiz, ¿cierto? Como una especie de lápiz
y se acaba la mina, la tienes que reemplazar. Entonces, las minas de lapicero, las minas de lápiz, las minas de portaminas, eso no es reciclable. Ah, pero es que esas minas están hechas de carbón. Sí, pero no siempre los productos del carbón son reciclables. De hecho, el carbón está en muchos biodegradables. Lo que les decía ahora rato, no todo el plástico es desechable. Sí, miren, reciclable, perdón. Miren acá que nos dice plástico, pero acá nos dicen que no todos los plásticos son desechables. ¿Qué tipo de plástico no es desechable? Mírenlo por aquí. Vasos desechables, que generalmente son de un tipo de plástico tipo icopor, pero también esto de acá. Los empaques de papel plastificado. ¿Dónde encontramos empaques de papel plastificado? En las cajitas. ¿Sí? Cuando ustedes van a comprar la cajita de jugo Hit, las cajitas de donde venden leche saborizada, empaques de Tetra Pak, ¿sí? Empaques de leche empacada en caja, ese tipo de plástico, ¿sí? A pesar de que hay muchos tipos de empaques de esos que dicen que son amigables con el ambiente, que se pueden reciclar, bueno, pues generalmente no son reciclables, ¿sí? Términos prácticos no son reciclables. Que se podría intentar reciclar el empaque del jugo, de la leche, sí, sí se podría intentar, pero como les digo, es un proceso largo. No es tan fácil como reciclar papel blanco, ¿ya? Bueno, y nos queda lo que son residuos peligrosos, riesgo biológico, luego vamos a ver riesgo químico, ¿listo? Entonces son las 8:42, ya llevamos 40 minutos acá. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos, volvemos a las 8:50, ¿vale? Y voy a parar de grabar.